Eduardo Becerra es la persona que nos va a hablar de narrativa hispanoamericana actual. Es profesor titular de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid, como Selena Millares. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de Europa, Norteamérica y Asia. Y como le pasa a Selena Millares, como ven, es un profesor de mediana edad, pero que tiene muchas publicaciones. Entonces, por ejemplo, en relación a sus libros, es autor de los libros Rubén Darío y su obra del año 2000, Pensar el lenguaje, escribir la escritura, experiencias de la narrativa hispanoamericana contemporánea del año 95, coautor, como dijimos ayer, con Teodosio Fernández y Selena Millares de una historia de literatura hispanoamericana que apareció en el 95 en España y que ahora mismo se está actualizando. Ha sido el coordinador de la parte de narrativa hispanoamericana en el volumen de literatura hispanoamericana, me parece que tú hiciste las entradas, ¿no? O las entradas de narrativa hispanoamericana contemporánea en el volumen de literatura hispanoamericana del siglo XX que coordina Trinidad Barrera. La novela y el cuento. Exactamente. Dos panorámicas. Sí, es que yo me acuerdo de eso, que expliqué antes que ese volumen es un volumen nuevo respecto a la historia de literatura hispanoamericana de cátedra y que apareció en el 2008. También ha sido editor de los libros El arquero inmóvil, Nuevas poéticas del cuento del 2006, Desafíos de la ficción del 2002, editor de Farabef de Salvador Elizondo en el 2000. En el año 99 publicó un libro que fue un libro que marcó un hito, ¿no? Respecto a una actualización de narrativa hispanoamericana que fue Líneas aéreas, guía de la nueva narrativa hispanoamericana. Este libro yo creo que ha sido un libro muy citado precisamente porque faltaba bibliografía para actualizar la narrativa hispanoamericana y el libro apareció muy oportunamente. También ha sido editor de Poemas escogidos de Rubén Darío en el 97, de Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri en el 95, etcétera. También ha sido alguien, lo estoy citando desordenadamente porque me han mandado así el extracto del currículum, desordenadamente. Él ha sido también alguien que ha tenido una labor importante en el aspecto editorial, no solamente como crítico, que es la faceta normal entre los profesores. Él ha sido director de la colección Nueva Biblioteca en la editorial Lengua de Trapo, que es una editorial importante en España, y ha colaborado activamente en revistas como Quimera, Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos, Lateral, Nuevo Texto Crítico y Replicante en México. Y una de sus últimas actividades más recientes es que ha sido coordinador de un número monográfico dedicado a Juan Carlos Onetti, publicado por el Centro Virtual Miguel de Cervantes, y fue director de los actos de homenaje a Onetti que se celebraron en Madrid, en la Casa de América, el año 2009. Es también algo importante. Entonces los dejo con Eduardo Becerra, que nos va a hablar de la narrativa hispanoamericana de los últimos años. Bueno, pues muchas gracias, Concha, por esta presentación y por la invitación. Es la primera vez que estoy aquí en la universidad, no en Cádiz, pero estoy en tu universidad y estoy muy contento de estar aquí y ver que incluso a primeros de julio, con el calor, todavía la literatura despierta un cierto interés que espero no apagarlo en lo que sigue. Bueno, antes de comenzar a trazar un panorama de lo que, bueno, quizás podría ser destacable de este mapa tan extenso y tan complejo, bueno, quería referirme precisamente a este aspecto que, bueno, la última vez que hice una cosa parecida fue en el 95 y el otro día, cuando me preparaba estos apuntes, me daba cuenta que la cuestión, o sea, para dar esta charla nos tendrían que dejar, según pasa el tiempo, como más tiempo, ¿no? Dice, bueno, en el 95 en 40 minutos se puede dar un panorama, ¿no? En el 2010 quizás nos deberían dejar como hora y media, pero no se asusten que no voy a estar, ¿no? Tanto tiempo. Y porque realmente desde el 95, no sé si... Yo puedo hablar yo estoy más cómodo, además, si se me oye bien, creo, y si no, grito.
para mí... Has pasado la prueba de fuego. Me alegro de que la se haya roto. del micrófono. Se oye bien, ¿no? Bueno, entonces, realmente desde el 95 han pasado bastantes cosas que han hecho mucho más complejo este panorama por su extensión y incluso por ciertos aspectos hasta que podríamos decir materiales del proceso editorial, ¿no? Y esto es algo que están destacando también algunos críticos cuando se refieren a lo que está ocurriendo ahora mismo en la narrativa hispanoamericana. Y que tiene que ver con una proliferación, luego me referiré a ello, si entre más o menos mediados de los 70 y mediados de los 90 el mundo editorial se vuelve bastante cicatero a la hora de publicar nuevos autores y autoras latinoamericanos o narradores. A partir del 95, bueno, pues empiezan a proliferar estas publicaciones, dando a conocer muchos autores hasta entonces desconocidos, e incluso ahora mismo, porque hay una cierta atenuación de esta política, como a comienzos de la primera década de este siglo, pero ahora mismo hay un momento que, si mínimamente se fijan ustedes, si hablar de políticas editoriales no me va a dar tiempo a referirme mucho a ello, es muy importante para este tema. Ahora mismo empiezan a proliferar muchos sellos pequeños que al mismo tiempo también están impulsando nuevamente muchos autores y autoras provenientes de América Latina. Creo también sinceramente que en el caso de la narrativa es mucho más complicado aquilatar ciertas tendencias generales o poéticas grupales o tendencias relativamente abarcadoras, porque, bueno, como todos sabemos, el mundo editorial está como está y el género, por excelencia, en el mundo editorial es el género narrativo. Con lo cual, pues, no es por desmerecer los méritos de los que me han antecedido, pero evidentemente el volumen o el número de novedades en el campo de la narrativa es muy superior al número de novedades en el campo de la poesía, en el campo del teatro, en el campo del ensayo. No digo que esto sea bueno, sino que me limito a constatar una realidad, ¿no? Un último aspecto tiene que ver con que al mismo tiempo me parece que hay un problema de fondo que voy a tratar de revelar poco a poco, y que tiene también que ver con una cierta dificultad, según nos aproximamos hacia el presente, de encontrar, ¿cómo lo llamaría yo?, de encontrar, digamos, propuestas definidas o que ven la luz desde una conciencia de pertenencia a una narrativa latinoamericana, y que tiene que ver con primero con la propia dificultad y esa discusión eterna que hay de lo latinoamericano y lo nacional, de hasta qué punto se puede hablar de América Latina, en qué se parece un argentino a un cubano, qué tiene que ver lo que escribe un autor o autora latinoamericana en el exilio, después de estar 20 años en un país como Suecia, por poner un ejemplo, con lo que se está haciendo dentro de un mercado nacional, etc. Entonces son aspectos que hacen un poco más compleja esta discusión. Y por último, esto tiene que ver también con, digamos, las propias convicciones de los autores y autoras latinoamericanos. O sea, me parece que cada vez se escribe, y yo voy a tratar de trazar mínimamente este proceso, cada vez se escribe renegando de esa idea continental, de la representación con un continente y, digamos, reivindicando un punto de interés menos ligado a las tradiciones nacionales, a ciertas tradiciones culturales, ¿no? Y esto lo hace un poquito más complicado. En este sentido, creo que trazar la evolución de la narrativa latinoamericana desde los años 70 es también constatar o dibujar un proceso que tiene que ver con una cierta atenuación, yo no diría que ya supone la disolución definitiva de esta idea de Latinoamérica, comunidad cultural, etc. Y que luego tiene que ver también con un contexto globalizador, mucho más etéreo, mucho más inestable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Estos serían un poco estos puntos de partida, ¿no? Y evidentemente si tenemos que hablar de la evolución de un género como es el narrativo a partir de los 70, irremediablemente hay que referirse, como no, a ese boom de la narrativa hispanoamericana de los 60, ¿no? Empiezo con una cita de un crítico ecuatoriano, pero que vive desde hace muchos años en Estados Unidos, que se llama Wilfrido Corral, o Will Corral, que en determinado momento dice que en España y en menor medida en Hispanoamérica parece imposible hablar de lo que se ofrece y significa la narrativa hispanoamericana actual sin hacer referencias directas o indirectas a los clásicos del boom. Y esto yo creo que es una opinión que es absolutamente indiscutible, porque la referencia, esta referencia de los 60 es absolutamente ineludible, ¿no? Incluso hoy, prácticamente hoy, o como mucho ayer, hasta ayer. Y esto es un aspecto que hay que tener en cuenta inicialmente, porque tienen ustedes que tener en cuenta que estamos hablando de un fenómeno que realmente ocurre hace ya 40 años. Y esto es muy significativo y aporta interesantes matices a la discusión. Hay que tener en cuenta también que el boom, y esto es algo que comprobé cuando escribí uno de los este capítulo panorámico de la narrativa o de la novela hispanoamericana, el boom está ahí en el eje como del siglo XX y provocó como una reformulación no solo de lo que vino después, sino de lo que vino antes. Y es muy significativo, pero evidentemente también tiene que ver con las dimensiones de aquel fenómeno, ¿no? Hay un costarricense que se llama Carlos Cortés, un poco de mi generación, que tiene una frase que me parece que también es muy bueno traerla aquí, ¿no? Dice: el boom fue la última gran manifestación literaria moderna, que tuvo una recepción totalizadora. Y cita: mercado masivo, impacto mediático y legitimidad académica, ¿no? Y esto es cierto y es excepcional, porque el mercado, los medios de comunicación y la academia, entre comillas, son tres instancias legitimadoras que generalmente funcionan a una velocidad muy diferente, ¿no? Si trazáramos el proceso normal, sería una obra tiene una recepción en los medios muy famosa, como consecuencia de esto tiene muchas ventas, esas ventas se manifiestan en los 5, 6, 7 años posteriores, si alguien se llama Ruiz Zafón o algo así, y mucho más tarde, digamos, que la academia lo recoge y lo incorpora a una tradición, ¿no? Esto sería un poco las velocidades normales de legitimación, ¿no? Y es cierto que el boom, esto ocurrió a la vez, y es algo realmente excepcional. Es algo realmente excepcional, ¿no? Es decir, que tener ese éxito en sectores tan diversos, de velocidades tan diferentes, fue realmente algo bastante difícil, ¿no? Siempre, generalmente, los grandes escritores y escritoras de la tradición mueren pobres, y solo con el tiempo, pues eso, como decía Monterroso, dice: no, yo escribo solo para la posteridad, ¿no? Tengo objetivos modestos, ¿no? Bueno, pero la posteridad generalmente siempre llega mucho más tarde, ¿no? Bueno, el boom ha ocurrido antes, ¿no? Pero el boom logró esa posteridad prácticamente en el presente, ¿no? Con esa contradicción que hay temporal ahí, ¿no? Y eso genera una serie de consecuencias y de efectos que creo que son interesantes. El primero es que el éxito inmediato permite a estos mismos autores decir cuál fue su papel dentro de la tradición narrativa hispanoamericana. Hay dos textos que me parecen que son fundamentales para probar esto. Uno es la nueva novela hispanoamericana de Carlos Fuentes, que es un libro escrito en el 69, es decir, que es contemporáneo de este fenómeno. Y el otro es ese famoso texto, que creo que es del mismo año, el artículo de Vargas Llosa, que se llama Novela primitiva y novela de creación en América Latina, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, digamos, definir su propia obra como la irrupción, digamos, de la mayoría de edad de la narrativa hispanoamericana gracias a ellos. Y al mismo tiempo deslegitimar, con la excepción de muy poquitos antecedentes, todo lo que había antes. O sea, lo que había antes fue un género que para ellos, y cito algunas de las fórmulas, era un género carente de altura estética,
meramente documental, ligado exclusivamente a lo geográfico, género reflejo, confusión entre arte y artesanía, entre literatura y folclore, novela convertida en censo, en dato geográfico, en descripción de usos y costumbres, en atestado etnológico, en feria regional, en visión de lo real meramente decorativa, ¿no? Estos son algunos de los epítetos amables que Fuentes y Vargas Llosa dedican a lo que vino antes, y que desde luego fue más que una descripción del panorama narrativo hasta la llegada de estos autores, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, etcétera, fue más bien un manifiesto reivindicativo de su propia obra novelística. Claro, eso está muy bien y todo el mundo tiene derecho a hacerlo, ¿no? Y esto lo pudieron hacer por ese mismo éxito, ¿no? Que le dio lugares de privilegio para definir revistas de prestigio, editoriales importantes, desde las que ellos escribieron y pudieron dictar este panorama, ¿no? Incluso revistas mucho más populares, porque si no recuerdo mal, fue la primera vez que un escritor fue portada del Times, me parece, en los años 60, creo que fue Carlos Fuentes. Es decir, que digamos este éxito permitió que se difundieran estas ideas sobre la evolución del género novelesco, del género narrativo en América Latina, ¿no? El problema no fue tanto esto, que tenían todo el derecho a hacerlo, ¿no? Un autor cuando aparece en los medios de comunicación, pues como tiene que ser y es de ley, pues lo que tiene que decir es que lo que vino antes fue muy malo y que ahí está él para arreglarlo, ¿no? Esto es una cosa de la evolución literaria, que es un tópico y una realidad indiscutible, ¿no? El problema fue que ese panorama cuajó, y sobre todo en esa irrupción de monografías académicas que vienen en los finales de los 60 y durante toda la década de los 70, digamos que en una medida tardó bastante tiempo en ajustarse un poco este panorama y se incidió muchísimo en esta misma imagen, ¿no? O sea, estos autores vinieron para realmente fundar una narrativa, o sea, dar dignidad por fin y finalmente a un género que hasta entonces había tenido una altura estética discutible, ¿eh? Esto es lo que opinan ellos, en absoluto lo que opino yo, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que esto trazó desde la voz o la letra de estos propios autores una especie de parteaguas, como si antes, bueno, pues como si hubiéramos llegado un poco si antes no hubiera ocurrido nada significativo y lo importante empezaba solo a partir de ese momento. Y claro, si antes no había pasado nada, evidentemente lo que venía después también tendría que estar condicionado por todo lo que había ocurrido ahora, ¿no? Bien, y aquí venimos aquí ya nos empezamos a encontrar con el problema típico de qué fórmulas aglutinantes utilizar para un panorama que siempre es muy complejo, contradictorio, disperso y múltiple, ¿no? Bien, yo diría que la imagen de la narrativa de los 60, a pesar de que fue mucho más rica, diversa que cualquier fórmula que se puede utilizar, pero sí es cierto que un poco en las expectativas lectoras, tanto del público en general como de la crítica, la narrativa de los 60, que me gusta más que la narrativa del boom, y más que hablar de nueva novela o de nueva narrativa, legó la imagen de una literatura, una prosa de ficción ambiciosa, compleja y llena de audacias formales, ¿no? Eso sería lo que representaría, y con cierta justicia, porque no hay que olvidar que evidentemente el boom, aparte de otros criterios mercadotécnicos, publicitarios, etcétera, también se sustentó en unas obras absolutamente indiscutibles en su calidad e interés, ¿no? No fue ni mucho menos la única, pero sí que creo que fue un poco el modelo narrativo que se impuso como emblema, vamos a llamarlo así, de ese periodo, ¿no? Y fue la que protagonizó lo que se llamó también, y eso también es cierto, antes no se había dado un fenómeno similar, esa internacionalización de la nueva narrativa que logró la literatura o la narrativa de autores como Carlos Fuentes, García Márquez, Rulfo, etcétera, ¿no? Bien, esa sería esa imagen. Y hay otra, y eso tiene, bueno, algunos matices que también considero interesantes y sobre todo imprescindibles. No les voy a hablar solo del boom, ahora mismo acabo con él, para lo que viene después, ¿no? Que es un poco un cierto clima de euforia
que conviene destacar, ¿no? Y yo no voy a definirlo, voy a utilizar las últimas líneas de la nueva novela hispanoamericana de Carlos Fuentes para ilustrarlo, ¿no? Dice Carlos Fuentes: si los hispanoamericanos somos capaces de crear nuestro propio modelo de progreso, entonces nuestra lengua es el único vehículo capaz de dar forma, de proponer metas, de establecer prioridades, de elaborar críticas para un estilo de vida determinado, de decir todo lo que no pueda decirse de otra manera. Creo que se escriben y se seguirán escribiendo novelas en Hispanoamérica para que, en el momento de ganar esa conciencia, contemos con las armas indispensables para beber el agua y comer los frutos de nuestra verdadera identidad. Entonces esas obras, concluye Fuentes, esos pasos perdidos, esas rayuelas, esos 100 años de soledad, esas casas verdes, esas señas de identidad, esos jardines de senderos que se bifurcan, esos laberintos de la soledad, esos cantos generales, aparecerán como las mitologías sin nombre, anuncios de nuestro porvenir. Bien, yo creo que pocas citas expresan mejor un estado de ánimo de este momento donde la literatura, si se fijan mínimamente, se ve a sí misma capaz de iluminar y de dar forma, como dice Fuentes, a los espacios del progreso y del porvenir americano. Decir, cito a Fuentes otra vez, decir lo que no se puede decir de otra manera. La novela como arma indispensable para la revelación y el encuentro con la verdadera identidad americana. La reivindicación de la lengua como único vehículo capaz de dar forma a la vida futura. Estas son ideas que se recogen en estas citas de Fuentes, ¿no? Y son ideas que retratan a la perfección el clima utópico de un continente que en ese momento, en ese momento se destacan sobre todo sus magias y maravillas, ¿no? Vía realismo mágico sobre todo, y que vive la euforia de una imparable revolución, una imparable, entre comillas también, revolución en marcha, por poco tiempo, y que todavía no se escuchaban mucho las voces que destacaban las sombras de este proceso. Por supuesto, me estoy refiriendo a la Revolución Cubana, que también influyó mucho en ese conocimiento del continente, en ese interés por el continente y también en ese interés por su literatura, ¿no? Y aquí, para cerrar este punto de partida, se da, en mi opinión, una muy interesante y paradójica relación entre ficción e historia, ¿no? Desde las palabras de Fuentes, ¿no? Porque es precisamente una narrativa, en muchos ejemplos, en la mayoría de ejemplos, durante este momento de los 60 y comienzos de los 70, es precisamente una narrativa volcada en el buceo por los territorios de lo atemporal, llena de ecos mágicos, de rastros míticos, Cien de Soledad, La Casa Verde, Rayuela, podríamos citar muchos ejemplos, obsesionada por indagar en regiones nocturnas del ser, de la naturaleza americana, es decir, construyendo incluso ficciones autónomas, ¿no?, que se sustentan en sí mismas y por tanto negadoras del tiempo histórico. O sea, una novela tan antihistórica, si se puede definir así, la que se propone, en palabras de Fuentes, como vehículo de salvación y reflejo o alternativa a un tiempo de una realidad histórica que parecía llena de futuro, pero que no hay que olvidar que en realidad era mucho más convulsa de lo que en ese momento se pensaba. Un aspecto y un carácter convulso que no tardaría mucho tiempo, más bien muy poquito tiempo, en revelarse. Y vamos a eso, ¿no? Esto sería como una especie de apartado 2 que, he llamado La realidad estaba ahí mismo. Bien, y empiezo este segundo apartado, para ver lo que ya viene, con una cita de nuevo de este costarricense de Carlos Cortés. Dice: a partir de la Revolución Cubana y de los años 60, Latinoamérica se convirtió en una especie de efecto lectura de sus propias imágenes y encontró un espacio ideal para verse reflejada, la narrativa del boom, una especie de literatura super o supra latinoamericana como principio aglutinador de los americanos. Bien, traigo esto aquí porque, bueno, creo que refleja muy bien este estado que también he venido analizando anteriormente y porque, esta idea de efecto lectura quizá sea útil, ¿no?, para trazar un panorama general de
como decía antes, de un periodo tan extenso, la década de los 70, 80 y parte de los 90, tan complejo y tan contradictorio. El efecto lectura del boom, evidentemente, en lo que viene después, y que tiene que ver más con políticas editoriales, con lo que realmente estaba pasando y con la cierta recepción masiva de la literatura latinoamericana, en cuanto sobre todo a su emblema principal, me estoy refiriendo ya a los 70-80, que fue el realismo mágico, siguió muy vigente entre el gran público. Es decir, las obras que se acercaban a ciertos matices mágico-realistas siguieron funcionando muy bien entre el gran público. Los ejemplos son muy claros, ¿no? Los únicos y pocos bestsellers de la narrativa proveniente de Hispanoamérica estaban muy vinculados con esta estética, ¿no? Ustedes ya saben, Isabel Allende, Gioconda Belli, Laura Esquivel, no la cantante del Patito Feo, ¿no? Ahora me parece que hay una serie de televisión que tiene un éxito argentino extraordinario y que la protagonista es una adolescente, se llama Laura Esquivel también, que al principio yo me asusté un poco, pero no tiene nada que ver. Y luego también ese éxito de Luis Sepúlveda con el viejo que leía novelas de amor, que, bueno, con un juego de palabras, él mismo decía que negaba el realismo mágico, pero al mismo... Eso tenía una faja, esa novela, que decía: Luis Sepúlveda rompe con el realismo mágico para mostrar la magia de la realidad americana. Es decir, me voy de un sitio para llegar para estar de vuelta enseguida, ¿no? Y eso fue una fórmula muy exitosa que cundió, ¿no? Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta una cosa. A partir de los 60, los autores protagonistas del boom y algún acompañante de última hora, Cabrera Infante, Bryce Echenique, un poquito después Monterroso, siguen teniendo un prestigio y un éxito nada desdeñable, ¿no? Esto sería un poco el panorama, digamos, en lo que podría ser el circuito editorial, las políticas editoriales en el mercado editorial, ¿eh? ¿Qué significan estas dos cosas, este éxito de nuevos ligados un poco a la estética mágico-realista y el prestigio, el capital simbólico, para citar a Bourdieu, que luego volveré a él, y el mantenimiento del prestigio de los nombres del boom, que, digamos, se produce como un cierto enquistamiento en cuanto al horizonte de expectativas de los lectores y también de parte de la crítica respecto a los productos que vienen de América Latina, ¿no? Es decir, que hay como una expectativa de que la narrativa hispanoamericana, aún después, tiene que ser como lo era en los 60, por resumir en una fórmula un poco general, pero para entendernos, ¿no? Y entonces aquí se produce un fenómeno que creo que es muy interesante y que eso... les puede dirigir Concha Alberto una tesis sobre eso, porque yo creo que hay un tema ahí interesante, que es un poco la división, si alguien está interesado, la separación que se da entre la escritura y la recepción. O sea, se reciben con éxito, ¿no?, y con un eco notorio, poéticas que nos vinculan a esa literatura en cierto modo con los 60, porque son de los propios autores o con modelos de relato parecidos, mientras que por lo general la escritura narrativa va por unos derroteros radicalmente distintos. ¿Qué ocurre con estos derroteros radicalmente distintos? Que prácticamente se desconocen en el mercado, vamos a decir español, porque evidentemente España sigue funcionando un poco como meca editorial para los autores, un poco por las condiciones que se dan en América Latina en los 70 y 80, ¿no?, donde la crisis económica, digamos, tiene unas incidencias a las que luego me referiré, ¿no? Otro ejemplo de este enquistamiento, y de este enquistamiento y estas referencias un poco repetitivas, se dan cuenta es cómo se intentan llamar las promociones posteriores que vinieron tras el boom, ¿no? Aparte de Crash, que eso tenía que ver otra cosa, pero Post-Boom, Boom Junior, Boomerang y Baby Boom han sido 4 etiquetas que se han intentado utilizar para repetir, para definir ciertas nuevas corrientes, no corrientes, sino ciertas nuevas apariciones en el mercado editorial de nuevos autores y autoras, ¿no? Yo siempre digo que Bourdieu, que luego me referiré, que tiene una noción que es muy importante, se llama campo literario. Yo siempre digo que el campo literario de la narrativa hispanoamericana parece más bien un campo de minas, ¿no?, que donde pisas
pues te estalla un boom con los efectos colaterales que esto siempre tiene que ver, ¿no? Pero lo importante es este desconocimiento de un buen número de propuestas y algunas muy interesantes que se da en la literatura hispanoamericana y que tienen también que ver con un hecho muy significativo, ¿no? El boom fue un proceso que reivindicó una cierta idea continental, una idea latinoamericana de lo que estaba ocurriendo, no solo en literatura, sino también en la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que vino después, también por condiciones, continental también por los referentes históricos, ¿no? La Revolución Cubana se reivindicó como la primera revolución que al final se extendería por toda América Latina, etcétera, ¿no? Y lo que viene después es todo lo contrario, por efectos también de una crisis económica muy importante, por efectos de políticas editoriales muy concretas y que tienen mucho que ver con el desembarco de las editoriales españolas ahí. Hay una crisis muy grave, los grandes grupos españoles, sobre todo Alfaguara y Planeta, entran en los mercados nacionales, lo que parece que puede ser un factor que permita el conocimiento de unas tradiciones nacionales, de una intercomunicación regional, por decirlo así. Al contrario, lo convierten en compartimentos estancos, donde, y esto es algo que siempre se han quejado los escritores y escritoras de América Latina, donde es más fácil para un español conocer lo que se está haciendo en Argentina que para un uruguayo, cuando solo hay que coger un barco y en una hora y media estás en un país y en otro, ¿no? Y esto es un aspecto que se agrava extraordinariamente durante estas dos décadas, del 70 y de los 80. Unas décadas, lo que permite también un discurso, lo que dificulta también un discurso continental, ¿no? Es muchísimo más complicado, ¿no? Unas décadas donde, frente a los esperanzados 60, pues digamos que, como veíamos en las palabras de Fuentes, ¿no? Hay la confianza en un futuro promisorio. Lo que se impone más bien es digamos que la realidad se asoma de golpe para desmentir esos vaticinios, ¿no? Y muy pronto además, ¿no? Crisis económica brutal, procesos revolucionarios en muchos países enquistados ya como auténticas guerras civiles, y que tendrán continuidad durante muchos años, represión y dictaduras sangrientas, Chile, Argentina, Uruguay, sobre todo, ruptura de la unidad también en el proceso cubano, que no voy a analizar aquí, pero que empieza a haber ya ciertos desencuentros entre los autores frente a la unidad que había en los años 60. Dibujan lo que podría decirse un mapa convulso y prisionero de una urgencia histórica que no se puede eludir, ¿no? Es decir, que lo real estaba ahí mismo en toda su crudeza e inmediatez y ya no permite hablar de futuros promisorios, sino que hay que dar cuenta de ello de manera inmediata, ¿no? Consecuencia directa, se pone en cuestión esa capacidad de la ficción de la que hablaba Fuentes para trascender la realidad inmediata y dibujar los escenarios de un futuro que, cuando ha llegado, se ve que es bastante más sombrío que el que se preveía, ¿no? No por repetida, si habéis leído alguna bibliografía o un volumen que se llama Más allá del boom, literatura y mercado, de Ángel Rama, que hay un texto muy famoso que se repite mucho, pero porque expresa muy bien las nuevas condiciones de la producción literaria, no deja de ser menos útil una cinta de Antonio Skármeta, este escritor chileno, que su texto además se llama Al fin y al cabo es su propia vida lo que el escritor tiene más a mano, con lo cual ya está perfilando un poco la poética en este contexto. Que esta cita muy repetida de Skármeta, cuando compara su posición y la de los autores de su generación con los autores del boom. Dice, donde ellos se distancian abarcadores, nosotros nos acercamos a la cotidianidad con la obsesión de un miope. Pues, dice Skármeta, la realidad se acaba en última instancia ante nuestras narices. Bien, creo que esta posición refleja muy bien lo que viene después. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que nos enfrentaríamos de nuevo a los demasiados libros, como decía Gabriel Zaid, y también a los demasiados nombres.
Pero lo que me interesa es que ciertas líneas más o menos generales que se pueden trazar de las orientaciones de la novela y el cuento hispanoamericanos durante estas décadas podrían tener un punto de partida común en esta propuesta. Ya no caben ejercicios metaliterarios, metanarrativos, trascendentalizadores, sublimadores de una realidad concreta, sino que todas las diferentes propuestas y las diferentes poéticas se ponen al servicio de una realidad inmediata de la que hay que dar cuenta. Y al mismo tiempo, con lo que todo esto conlleva, y esto creo que es importante, y otro punto de partida aglutinador de tendencias aparentemente dispersas, con lo que esto que lleva de cierto cuestionamiento de esa apoteosis de lo literario que representaban las novelas del boom, ¿no? Con esas ficciones autosuficientes que se sustentaban en ellas mismas, ¿no? El caso más claro sería Cien años de soledad, ¿no? Con los manuscritos de Melquiades, ¿no? Hay un cierto, frente a esa apoteosis de la literario, hay un cierto, una poética de lo que podría llamarse de la inmediatez, en cuanto a esta necesidad de dar cuenta de lo que está ocurriendo ahí mismo, a la vuelta de la esquina, y una cierta y un cuestionamiento o atenuación de esta mirada engrandecedora de lo literario que había caracterizado a los 60, ¿no? Porque de lo que, o sea, una consideración menos ambiciosa de lo literario, donde la ficción asume metas menores, no como la de Fuentes, que dice, vamos a dictar el futuro americano de latina desde la novela, no, metas menores ante esta necesidad de dar cuenta de una realidad que ya no encanta, como en los 60, sino que más bien desazona y mucho. ¿Qué tendencias se pueden ver aquí, dentro de estas estos dos postulados, esos dos paradigmas? Bueno, lo que se ha llamado nueva novela histórica, que resurge en gran medida en los 70 y 80, pero una nueva novela histórica que ya no quiere hacer grandes frescos de época. O sea, lo digo, un narrador de los 70 y 80 difícilmente empieza una novela diciendo en qué momento se jodió el Perú. O sea, Vargas Llosa quiere decir que en qué momento se jodió toda una nación dentro de una novela. O García Márquez hacer toda una civilización a partir de una construcción mítica que es tan americana como universal en Cien años de soledad, ¿no? O Borges, que era más modesto, pues lo que quiere es en un cuento nada más, pues describir y encerrar todo el universo, ¿no? Tipo modesto, en un cuento como el Aleph, ¿no? Es decir, ese proyecto, desde luego cae. Y la nueva novela histórica es un buen ejemplo de ello, ¿no? Se ve más bien en discursos desmitificadores, que se ríen un poco de esa épica histórica tan típica de los discursos políticos latinoamericanos, o incluso el repaso perdón, a procesos históricos desde miradas conscientemente individuales, con el encierro de una intimidad que refleja más bien ciertos estragos del presente y la falta de alternativas, ¿no? Un ejemplo de esto, hay una novela que quizás lo refleje muy bien. Hay una novela de un chileno que se llama Polidélano, que se llama En un lugar sagrado, enseguida entenderán ustedes por qué, que es un tipo que se queda encerrado en un váter de un bar de Santiago de Chile, ¿no? Y se queda encerrado durante la noche del golpe Estado de Pinochet, ¿no? Entonces esto refleja muy bien esto, ¿no? Como un proceso histórico se vive encerrado en una habitación y no en cualquier habitación. Bueno, esto en un lugar sagrado es porque ustedes saben que hay un lema que aparece muy a menudo, seguramente más en los chicos que somos más dados a pintar en las puertas de los baños, que empieza así, ¿no? En un lugar sagrado, y que no voy a repetir aquí, ¿no? Y paródicamente, cuando logra liberarse, porque ya se han ido los dueños del bar, él está encerrado toda la noche ahí, cuando logra, hay una reflexión al final irónica, dice, bueno, y el protagonista dice, por fin recuperé un espacio de libertad, ¿no? Y ese espacio de libertad es el Santiago de Chile, donde Pinochet ya ha entrado en el Palacio de la Moneda, ¿no? Creo que es una situación que refleja muy bien, ¿no? O sea, esta vivencia de la historia en una intimidad que, digamos, desemboca en todo un paisaje histórico
trágico a estas alturas, ¿no? O las propuestas desmitificadoras desde Osvaldo Soriano o incluso Ángeles Mastretta en Arráncame la vida también tiene esa mirada claramente desmitificadora de la historia en el espacio del hogar, ¿no? Como la política se transforma radicalmente si se la ve desde el espacio de la intimidad, ¿no? Creo que reflejaría muy bien esto, ¿no? O sea, la nueva novela histórica también sería parte de una propuesta en general que tiene que ver con un realismo de tintes políticos, ¿eh? Ya digo, mirado desde la intimidad del individuo y ya no con sueños colectivos. El auge de lo sentimental, que es muy importante en esta trayectoria de la narrativa hispanoamericana, y el auge de lo sentimental nos dice mucho también de lo mismo, ¿no? O sea, el encierro de la ficción en los espacios interiores de la individualidad, fuera ya de todo proyecto aglutinador de nada. Y la recuperación de sensibilidades marginadas y marginales, ¿no? Dentro del espacio literario, ¿no? Y que desde luego ahí tiene mucho que ver con un auge, aunque había habido muchas y grandes escritoras antes, pero digamos que cobran especial protagonismo en este periodo las propuestas de escritoras, y también ciertas poéticas muy ligadas a la homosexualidad, que tienen que ver con estas sensibilidades tradicionalmente marginadas del espacio público y por tanto del espacio político, ¿no? Y al mismo tiempo, como decía, la narración, hay un cierto regreso a la narratividad y a una narratividad despojada de esta grandilocuencia, ¿no? ¿Dónde se puede rastrear? Pues, por ejemplo, la recuperación de esquemas narrativos considerados como subgéneros tradicionalmente ligados a la cultura de masas, ¿no? Como los más claros son el policial y la novela rosa o el folletín. Se podrían poner muchos ejemplos. Incluso los grandes nombres del boom lo adoptan. Vargas Llosa sería un buen ejemplo de ello, ¿no? O sea, tiene la Tía Julia del escribidor, es una novela extraordinaria, ¿no? Que tiene los códigos de la radionovela. La historia del Varguitas con su tía Julia es todo un folletín. O García Márquez con Del amor en los tiempos del cólera, etcétera, y el policial, que tiene un auge extraordinario en este periodo, ¿no? Los formatos de la cultura de masas también están ahí, ¿no? El cine de época, la música popular, sobre todo el bolero, dentro de este auge de lo sentimental, ¿no? Tiene una importancia, incluso la publicidad, ¿no? Como La guaracha del macho Camacho, ¿no? Una novela también muy interesante en este aspecto. La radio, la tía Julia, pero podríamos encontrar mucho más ejemplos. Y también la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, que esto es también bastante interesante, la recuperación de la oralidad frente a esa solemnidad de la escritura de la que hacían gala los autores del boom. Y una oralidad que está también en un fenómeno muy importante en este periodo, que es la del testimonio, la narrativa testimonial, donde incluso hay un cierto, una cierta impugnación de lo literario. Se reivindica lo testimonial como opuesto a esa literariedad excesiva de la novela de los 60. Yo creo, pues esto ya me lo voy a saltar, pues ya empieza a estar un poco justo de tiempo. Creo que quizá uno de los mejores, creo que hay un rasgo común de todas estas propuestas aparentemente dispersas e incluso contradictorias, ¿no? Que es que todo, aunque en apariencia la novela histórica, la novela política, el testimonio de manera inmediata lo revelan, otras poéticas no tanto, pero en todas ellas, en las que tampoco lo parecen tanto, creo que hay una clarísima, y eso también es un rasgo asignado desde la propia crítica hispanoamericanista, una clarísima politización del discurso narrativo. Incluso en esas novelas aparentemente sentimentales hay creo que sería como el gran rasgo de esto, ¿no? Y creo que en este sentido yo reivindicaría, me parece una figura que además tiene mucha vigencia en los tiempos actuales, que es una figura como Manuel Puig.
Me parece que es el autor, creo que se tuvo una cierta atención durante un tiempo, hoy está muy arrinconado, pero creo que es el gran autor de este periodo y un autor extraordinariamente influyente en los tiempos actuales, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy intentando recuperar a través de alguna tesis doctoral la importancia de las propuestas de Puig. Se empieza a despertar, a renovar el interés de Puig en la tradición argentina, en la crítica, porque durante cierto momento se le acusó de una cierta frivolidad, intrascendencia, y creo que por el contrario tiene unos acentos políticos y un modelo transgresor de ciertas tradiciones muy arraigadas en Argentina y en Latinoamérica que habría que valorar muchísimo. Voy muy rápidamente con este penúltimo periodo, porque al último le voy a dedicar 1 minuto y 3 líneas, que es el que yo titularía como A vueltas con los abuelos. Bien, bueno, iba a citar a Pierre Bourdieu, simplemente lo voy a explicar muy rápidamente. Pierre Bourdieu es un crítico francés y filósofo. Tiene un libro que se llama Las reglas del arte, extraordinario, que es muy útil para, yo siempre digo que es muy útil para analizar las cuestiones del presente, cuando falta perspectiva histórica, ¿no? Él crea una noción que se llama campo literario y lo que hace es analizar cómo se construyen los cambios de paradigma en determinado escenario cultural, ¿no? Tradicionalmente eso se ha hecho con el cambio generacional, pero si se dan cuenta ustedes, con el cambio generacional parecía que era como una sustitución mecánica, ¿no? Que de repente acababa la generación del 98, aparecía la generación del 14 y parece que en el 98 se habían suicidado todos, ¿no? Los habían matado, los habían metido en un cuarto oscuro, ¿no? O sea, una cosa un poco mecanicista, ¿no? Entonces, Bourdieu lo que dice es que los cambios se realizan con lo que él llama las luchas de campo, ¿no? Y entonces ahí es una cosa mucho más real, más dinámica, y se van viendo las estrategias, ¿no? Dice, las luchas de campo, y voy a citarse una frase, dice, entre aquellos que hicieron época y que luchan por seguir durando, y aquellos que a su vez no pueden hacer época sin remitir al pasado, a aquellos a quienes interesa detener el tiempo, ¿no? Eternizar el estado presente entre los dominantes conformes con la continuidad, la identidad, la reproducción, y los dominados, los nuevos que están entrando y que tienen todas las de ganar con la discontinuidad, la ruptura, la diferencia y la revolución, ¿no? Es decir, bueno, pues eso de matar al padre, ¿no? Siempre se ha llamado los parricidas, ¿no? Con una nueva generación. ¿Qué ocurre? Que ese parricidio, en este caso, es un poco raro, ¿eh? Porque a los autores que empiezan a surgir por una serie de fenómenos que tienen que ver, bueno, luego me refiero a alguno de ellos, a mediados de los 90 empiezan a surgir una serie de nuevos y nuevas narradoras y narradores, y prácticamente no se tienen que preocupar de matar a sus padres, porque, como os comentaba antes, el desconocimiento de esas generaciones intermedias entre los 60 y los 90 está generalizado. ¿Quiénes son la gente que sigue dominando el campo? Que acumula, como diría Bourdieu, capital simbólico importante. Los mismos. Fuentes, García Márquez, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, desde la recepción, desde el horizonte de expectativas, las cosas han cambiado muy poco. No es que lo diga yo, es que en el año 96 aparecen 2 textos de estos autores nacidos en los 70, y uno se llama Macondo, no Macondo, Macondo, como McDonald's, y otro se llama El Crack. Y los dos, bueno, Macondo está clarísimo, ¿no? Y El Crack también tiene que ver un poco con esta cosa tan onomatopéyica que les gusta a los latinoamericanos a la hora de etiquetar y envasar los movimientos literarios, ¿no? Porque digo envasar porque todo tiene mucho que ver también con las campañas publicitarias, ¿no? Es decir, que con los que tienen que luchar, que luchan por seguir durando, los que quieren introducir una nueva posición, combaten ya no con los padres, sino con los abuelos. Es decir, que ya no hay un parricidio, sino un intento de abuelicidio, ¿no? Y esto, curiosamente, estos 2 textos, o sea, Macondo es una antología que aparece en el 96 y tiene un texto, un prólogo muy interesante que se llama Presentación del País Macondo, que generó todo tipo de odios y polémicas, pero que es un texto realmente interesante, ¿eh? O sea, porque tocaba, digamos, ciertas fibras muy sensibles de lo que era ser latinoamericano, lo que se concebía tradicionalmente como latinoamericano, ¿no? Y ¿qué dice el texto de Macondo? Dice, bueno, que está escrito por 2 chilenos, Alberto Fuguet y Sergio Gómez, ¿no?
¿Qué dice? Dice, bueno, él dice que tan latinoamericano es el Chapulín Colorado. ¿Ustedes conocen el Chapulín Colorado? Me sorprende ese éxito porque a mí me gustaba mucho y creía que era el único, pero Chapulín Colorado, que es una serie infantil mexicana, o el dúo argentino Pimpinela. No sé si lo conoces, son estos dos hermanos que cantan entre ellos como si fueran a pedir el divorcio inmediatamente o a matarse el uno al otro, ¿no? Es igual de latinoamericano que Cortázar, o al que llaman ellos el arcángel San Gabriel, que es San Gabriel García Márquez, ¿no? Es decir, hay una reivindicación de un cierto espacio latinoamericano que para ellos prácticamente no había sido tocado por la que sabe que fuera de la continuidad los están las ediciones o el estilo americano sus aparecen gran cantidad de en el terreno de la pública ahí, ¿no? Que quieren viajar a Europa, espectáculos jóvenes, se llama Mac.doc, para prácticas de un uruguayo, Rafael Curto Cortés. La fiel confianza también Héctor Trabaza que fue Benetti unas veces en esa noche medio que en otras cubano muy interesante, es una novelas narrativa ¿no? Se llama, que es un autor muy interesante. Ella es una novela el libro de Juan Carlos me bailé claro tal curso la situación a disciplar un concurso que tuvo lugar donde se estaba el diferentes barcos ¿no? Para el mundo soldán
autor del boom. La historia de la revista, su escritor de éxito en los el Sabat es hay el bien de las ese final otra con algo que también es literario que no es radio con el exterior por y los la tragedia con el escenario de la global americana política también cultural es cultura absolutamente la música importante ya no ahora es ¿no? También y una que España con y yo sí señales sanitarias ocupadas nunca cansados 4 y 5 colas señalado de está la esa es etcétera rasgo ese principio ultimador de un veces quieren digo de pero una situación ahí la posibilidad de intento consciente de una que sea que quiera que es que típico eso es típico con el pasado
siempre poco y es que y Rodrigo hizo un día de la y el autor muy interesante, pero ya fue otro autor de inmediato. Como ya conciencia mucho más que es un escrito, te digo que deja es una villa una y acaba por novela malos las vírgenes incluso es muy simple el salto respecto Europa de todos modos es que en un tantísimo de llegar un que los de los para mí desde los 90 pero cosas belleza ya lampao es decir como Casa América que la América es un las 50 siempre dueño de la misma y dueño de constancia lo que aparte es quizá el y tranquilo pero voy a para analizarlo no voy a me parece tanto otros que se primero común todo y o sea un imagen texto de gran que
se ha dicho empeño de América Latina. Y es cierto que el extraordinario en este sentido y pero dejamos se intenta como rasgo punta a este ha sido el gran orden de la indeterminación es a su atención otra vez que llegan a muy bien creo que desde nuevos presupuestos y cito Bolaño, uno de los más una factura en es difícil por lo pronto creo estoy de acuerdo. Los minutos. Aquí dos a un Patricio Pola Juan Sebastián Sergio y vos o mirar propia ya tradición que en realidad todo existe. Si para en la obra de había que mirar hacia otro lado, abordar. Ves un poco el compañero de un poco de lo que cierto alcance, digamos, registro pero la noticia. Sí. Gracias. Sí. Sí, sí. El 70 produce cómo se da la cuestión. O sea, sobre sacar esa imagen que vivido. A mí a veces me costó la vorágine
bueno, con los escritores tienen a veces sí, creo que el que hablaba el del Junior. Sí, sí. 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 En efecto, poco me voy a abordar. En efecto, hay una situación para Macon, el crack más 6 lo que en contra de padres conoce para los abuelos. O sea, hay una, o sea, hay no de matar y podemos encontrar lucha de los abuelos. Luego hay un de 2000 donde cada día ellos que decían, no, o sea, quería superar, dicen, de esa gran Netia, García de Barrallo, esa recuperar. Entonces hay una razón, el crack, lo inmediato, que manifiesta de abordar el símbolo que tiene esos de los sí, sí. Pigo, ¿no? Eso, los mágico. O sea, hay una cosa también muy interesante. Yo en este creo que el crack es un movimiento es la culchas de distancia con eso. O sea, los sí, esto es del manifarísimamente, ¿no? Esa no, o sea, lo ven como virtuación. Esto es por un, esto es muy suspirar su tiene mucho que ver con el bestseller de Q o nadie está alejado del web como sé que dice, bueno, eso es un totalizado viendo trilogía 20, ¿no? Te gusta o propio fin del es una idea muy buena, tiene unos ciertos similitudes. Alguien que analizando a Astro y al Sol, pues hombre, es un poco vicio global. Sí.
Sí, hay un... Realmente con los no, insisto, no son los protagonistas, son o autores como Salamanca y un tiempo París, en la academia como en Cornell y si es verdad que sigue habiendo digamos de ver en términos más colectivos tenía apuntadas tiempo que es también bastante interesante. Eso es notado clarísimamente. Los blogs significa en la intercomunicación entre escritores. Un ejemplo tipo al participa mucho es Iván Petit, un blog, el Moleskine literario, y que he leído y no sé qué, pero es cierto, dices también. Digamos, de cierto modo, que claro, no es fácil que alguien adquiera letras libres, ¿no? Hasta también, o sea, que articula un poco sobre... Sí, eso es los 60 franceses. Luego Gustavo Herrero, que está en prisa, también tiene ahí. Yo lo vi porque hemos estado un poco. Ha habido también esta complicidad, ¿no? Entre algunos. Luego, no, los 60, pero poco lo que Sorra el boom pues ha pasado un poco a través de esto, pero ahora un poco como cuando lo que dices es también sobre porque tiene más de presencia. Funcionar o sea, luego claro, es que lo pulsan y hagan una serie de formatos como que los 60, o sea, por ejemplo muchas más, yo he citado pero hay muchas más de el boom, ¿no? Por ejemplo, fue el premio se realiza y el breve fue el impulso, ¿no? Entonces de nuevo pagar nombres latinoamericano, pero estuvo no funciona tanto y dimensión coordinador impulso, pero hubo para de novela una forma de novela publicitó un artículo de Tomás Martínez que es un importe de los 80 el parecía que los 80 había sido eso que viene ahora no es que tú no es que nos han algunos otro caso de este agujero ha sido claro de Ricardo que lo sabe
de algunos de los dos más, bueno, para mí, o el paso que se a ver, intento darle el hay todo también como la narrativa, la nueva narrativa, la nueva novela, ¿no? Marina, yo digo, o un poco, sí, sí. O sea, lo que ocurre ahora mismo también como todo, muchísimo más atomizado, ¿no? Más atomizado. Hay editorial lo da en el ámbito de Alfaguara y era ver un poco otros y alguna cosa, ¿no? También, bueno, ya no más, pero eso tras cierto que es más literario también muy. Cuando me dijo quería escribir esa línea de los muertos más lógico. Alfaguara es uno de los que ahora va a ofrecer de favor, ¿no? Cierta narrativa muy clara. Y Ana, un perfil. Ana es un poco. Es un maco. Aunque los nombres de. Es un poco así. Hay una cultura en algún momento. Está muy atomizado, ¿no? Esto, citar acciones de no pasa decir un torpe ni no pienso tan raro como ella tiene una tradición es casi extraordinario. Sí, hay un famoso. Sí, hay no, una gran diferencia entre un director de marketing y una empresa. Esto que a mí lo que me preocupa es una realidad. O sea, la mayoría de una bastante increíble, ¿no? A mí me preocupa más siendo ciertos de han prestigio en su conditor literario que no puede pensar sino ya un tanto para las obras literarias, ¿no? Un editor muy importante, prestigio literario, entonces hijo de un un poco y empieza un poquito donde grandes las cifras que éramos lectores un poco peor, o sea que haya que leer, pero cierto las grandes lectores
maltrato no generalizado de la cultura. Y entonces eso sí que eso me preocupa. Puedo, claro, a mí el autor, alguno de los que dijo un manuscrito, novela presencial, estaba hecha de logos y de yo capítulos se hablaban de la misma manera, con un diálogo y que daba pistas para cambiarlo de y entonces no iba a comprar nada, leía novela difícil y entonces le dijo que apareció, lo propuso mucho complicado y esos son los indios, una literaria, no me preocupa que ustedes muchos títulos, ustedes saben que es más, se lee poco y es el país pública del mundo, el mundo donde está y son fundamentales políticas sellers sobre eso, o sea, mucho dinero, el principio que le han dado, pero es dar un año sombra del viento, año un no sé qué, ahora hay una mujer que es María y que no ha participado en este, fue el y entonces en la literatura eso está hablamos de estas cosas, ¿no? Evidentemente repercusión en encontrar propuestas cada vez. Sí. Yo creo que 4 o 5 autores todavía es una pues por esto siempre creo que hay un donde por un lado que la indicación de su propio es el político y creo que eso es una cosa general muy en la narrativa en Argentina cuando empieza a aparecer debería caer tiene y son dos que sí ciertos errores muy importantes literatura compuesta un que para que interesa mucho a mí también es político sí les interesa sí que hay interés cultura vamos a llamarlo cultura de es decir que si
gusta más una novela parece sedentas, este tipo de nada todavía están lenceas un poco en proyecto cultura popular un poco de precisar, digamos que por los lugares realizados, ¿no? Me interesa tanto, ¿no? Y la oralidad, ¿no? Son más de la cultura que una literatura, digamos, también para los escritos es una literatura muy nutrida, pero una manera de salir, ¿no? La Biblia, porque la Segunda Mundial, ¿no? Entonces se va de calle a calle el periplo de la cultura de mucho en la cabeza que al escribir Piglia siempre vinculado con una categoría que en la que Piglia aparece el archivo letra, el papel fundamentalidad. El Pou y Borges es la escrita, pero del político Chandler de Hammer. Dice que solo es artificial el ataque. Toman un cigarro. No hay ningún